Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conferencia organizada por el Ateneo de Badajoz dentro del ciclo Humanismo y Renacimiento, Extremadura e Iberoamérica, y que pretende poner en valor a los más importantes humanistas y neohumanistas extremeños, desde el Brocense y Arias Montano al jesuita Faustino Arenas. Así, en el marco de este salón de actos del Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, al que agradecemos encarecidamente su gentil disponibilidad y colaboración, tenemos la suerte de recibir al profesor César Chaparro Gómez, catedrático emérito de Filología Latina en la Universidad de Extremadura, que muy gustosamente ha accedido a ilustrarnos sobre este colectivo de ilustres extremeños. Gracias, César, por tu participación y por el tiempo que nos dedicas. Se superponen en la línea de vida del profesor Chaparro dos itinerarios densos y diversos. Por un lado, la trayectoria académica e investigadora, y por el otro, la trayectoria universitaria, promotora y de gestión. En ambos casos, y durante los casi 50 años transcurridos, su implicación y dedicación ha sido plena y extraordinariamente satisfactoria. En relación con su trayecto académico e investigador, he de decir que desde el decenio 1970-79, en el que cursa los estudios de licenciatura y doctorado en Filología Clásica, con rendimiento de premio extraordinario, el profesor Chaparro cumplió plenamente con lo que se espera de un profesor universitario, dirigiendo tesis doctorales, memorias de licenciatura y trabajos fin de grado y máster, participando en proyectos de investigación de todo tipo. Asimismo, es autor de numerosos artículos científicos de investigación en su especialidad, libros y capítulos de libros innúmeros, y en los últimos años estudios sobre el desarrollo de la retórica en el Nuevo Mundo. En el año 2015 recibió el premio de la Universidad de Extremadura a la trayectoria investigadora de excelencia en el campus humanístico. En cuanto a su trayecto universitario, el profesor Chaparro ha tenido distintas y variadas responsabilidades en la Universidad de Extremadura: director del Departamento de Ciencias de la Antigüedad, decano de la Facultad de Filosofía y Letras, secretario general y rector magnífico de la Universidad de Extremadura durante los años 1991 a 1999. Fuera de la UEX, ha sido vicepresidente del Grupo La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía y presidente de la Comisión Académica de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas. También ha sido durante 10 años presidente de la Sociedad Española de Estudios Latinos. Finalmente, ha participado activamente en distintas instituciones culturales, académicas y científicas. Presidente del patronato de la Fundación Biblioteca Alonso Zamora Vicente, vocal del jurado del Premio Nacional Rey Juan Carlos para investigadores jóvenes, presidente de la Comisión Asesora de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia, director del Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica y director académico de la Fundación Académica Europea e Iberoamericana de Yuste. Por último, está en posesión del escudo de oro de la ciudad de Don Benito, de la que ha sido nombrado recientemente hijo predilecto y de la cual se siente sumamente orgulloso. Para terminar, deciros que hoy mismo, día 11 de abril, cumplimos los 500 años, voy a buscar el papel que si no me equivoco, los 500 años de la primera reunión de las Juntas de Badajoz-Elba, que tuvo lugar en el entorno del Puente de Calla, y que por este motivo se hará una ruta conmemorativa al Puente de Calla pasado mañana, día 13 de abril, para colocar una imagen, una estela, por decirlo de alguna forma, en donde se conmemora esos 500 años. A los que están invitados todos los aquí presentes y los que quieran ir.
Bueno, yo no tengo ya nada más que decir. Ahora ya el papel le corresponde al profesor Chaparro. Muy bien. Pues buenas tardes. Muy contento de estar de nuevo en Badajoz. Muy contento también de poder participar en estas jornadas del Ateneo, a quien doy las gracias, a su junta directiva y en especial a Paco, buen amigo, excelente colega, un hombre comprometido, y cuando me dijo que viniese a dar una conferencia, una charla, no dudé desde luego en aportar un granito de arena a este ciclo. Así que muchísimas gracias por todo ello. Bien, permítanme, antes de abordar el tema concreto, unas precisiones que creo necesarias. La primera de ellas es que el término humanismo es de invención relativamente reciente. La palabra fue puesta en circulación por el alemán Friedrich Nietzsche en el siglo XIX y surgió para dar nombre al sistema educativo tradicional basado en las letras humanas frente al nuevo sistema de educación técnica. Nacido el término en la polémica, se difundió y sirvió para encarnar en él todos aquellos aspectos humanos, entre comillas, que la nueva sociedad industrial despreciaba o pasaba por alto. Término de denuncia, el concepto de humanismo se fue cargando de prestigio, pero también de polisemia. Su utilización indiscriminada, con frecuencia paradójica cuando no contradictoria, ha hecho de él un término confuso, genérico y a veces vacío de contenido, hasta tal punto que sería preciso inventarle adjetivos calificativos para definirlo. Sin embargo, desde una perspectiva histórica, el término humanismo sigue siendo el más adecuado para referirnos a ese peculiar movimiento intelectual que sacudió a Europa desde el siglo XIV y que culminó en el XVI. Ese movimiento es el llamado humanismo propiamente dicho, o humanismo renacentista. Y de nuevo he utilizado un adjetivo, renacentista, palabra igualmente de invención decimonónica y que resulta también compleja y problemática. Pues bien, dentro de la complejidad del pensamiento renacentista y del humanismo renacentista dentro de él, hay un elemento que destaca con claridad: la conciencia de vivir un momento histórico propio y diferente de los anteriores, unido a la percepción del hombre mismo como ser histórico. A partir de ahí, el Renacimiento introdujo dos conceptos de especial importancia: el del cambio histórico y el del hombre como productor de una historia de cuyos yerros o aciertos él es responsable. Así pues, perspectiva histórica, percepción del propio tiempo, responsabilidad humana individual, voluntad de reforma y de cambio, incluida el religioso, y de mejora social, son algunas de las características del pensamiento renacentista. A su vez, es necesario destacar la importancia que el humanismo tiene dentro del Renacimiento, ya que algunos de esos planteamientos derivan del estudio de las humanidades. Emanan directamente de la lectura y tratamiento estrictamente filológico de los textos, especialmente de los textos de la antigüedad greco-latina. En cierta medida, la filología humanística fue la creadora y a la vez el mejor exponente de un nuevo método para un nuevo saber. De ahí que el humanismo haya sido definido en gran medida como un movimiento o programa de reforma cultural y educativa. Sucedió, no obstante, que el vigor de su reflexión sobre las carencias y errores del sistema educativo tradicional, además de la pujanza de sus propias propuestas, convirtieron el proceso educativo en uno de los puntos de referencia más ostensibles en el desarrollo de la cultura renacentista, puesto que los humanistas no escatimaron esfuerzo alguno en propiciar la conformación de un sistema pedagógico aún incipiente, pero apto ya para consagrar un mínimo de valores educativos comunes a todos ellos. En efecto, el desprecio por el seguimiento ciego de los principios de la autoridad y de la costumbre o uso, sumado al reconocimiento de la ratio, la razón,
como factor protagonista del proceso educativo, permite hablar de una nueva educación homocéntrica por cuanto que aspira a la formación del hombre en cuanto hombre, enfatizando por ello la prestancia de los nuevos objetivos comunes, la libertad, su libertad espiritual, la libertad del hombre y su educación integral. Una segunda apreciación tiene que ver con la existencia o no de lo que algunos han llamado humanismo extremeño. Creo que no se puede hablar de ello. Para aceptar la existencia de un humanismo extremeño es preciso demostrar la existencia de un grupo de humanistas cuyo entorno sociopolítico y cuyas pretensiones intelectuales les diferencien notablemente de otros grupos o bien de la comunidad general de humanistas, por incluir, entre otros rasgos diferenciales, un componente genuinamente regional. Y eso no sucede. Los humanistas de origen extremeño, brocense, Arias Montano, Diego López, etc., no tenían conciencia de pertenecer a un grupo que se definiera por su origen geográfico. Además, el pensamiento de los humanistas, en cuanto tales humanistas, no se supeditaba a conceptos del tipo de patria, nación o Estado. Sean de donde sean y vivan donde vivan, todos los humanistas compartían una comunidad de intereses, la famosa Res Publica Literarum, la República de las Letras, que en última instancia tiene poco que ver con las estructuras sociales, políticas y económicas de un momento y de un lugar concretos. De la amplia nómina de humanistas relacionados de forma más o menos intensa con lo que hoy llamamos Extremadura en los siglos XV y XVI, Arias Montano, Diego López, Aldana, Sánchez de las Brozas, Gonzalo de Correas, Juan Martínez Silicio, Sorapán de Rieros, Luis Ávila y Zúñiga, Luis de Toro, Luisa de Carvajal, Pedro de Valencia, Ruy López de Segura, etcétera, etcétera, me voy a fijar en Francisco Sánchez de las Brozas y en Benito Arias Montano, los humanistas extremeños más reconocidos y universales. Trataré, como pueden comprender por el tiempo del que dispongo, tan solo de algunos aspectos importantes de estos personajes. Sánchez de las Brozas, como saben, de él conmemoramos el año pasado los 500 años de su nacimiento en la villa de Brozas, 1523. Menciono con brevedad por reconocidos algunos episodios de su vida: su infancia en el pueblo natal, la marcha a Évora con sus tíos maternos que ocupaban cargos en la corte de Juan III y donde Sánchez de las Brozas comenzó los estudios de latinidad y humanidades, continuados después en Lisboa. Su vuelta en el 43 a España acompañando con sus tíos al séquito de la infanta María. En 1545 empieza a estudiar artes o filosofía, 3 años en Salamanca, que en sus palabras fueron años perdidos a causa de unos maestros que no solo ignoraban las lenguas griega y latina, sino que incluso las despreciaban. Tampoco le complacieron los estudios de teología, que también abandonó para dedicarse al cultivo de las humanidades griega y latina, cosa que hizo con maestros como el Pinciano o León de Castro. Y aún estudiante se casó con Ana Ruiz del Peso, contra la voluntad de sus tíos, que en ese momento le quitan la ayuda. En el 54, ya bachiller por la Universidad de Valladolid, desde 1551, comenzó a regentar en la Universidad Salmantina, por convenio con el propietario, la cátedra de retórica, que obtuvo posteriormente en propiedad en el 73, y a la par enseñaba lengua griega. Poco después murió su esposa Ana, con la que tuvo 6 hijos. Contrajo segundas nupcias con Antonia Ruiz del Peso, probablemente parienta de su primera mujer, y de la que tendría otros 6 hijos. Familia numerosa que le imponía una carga superior a sus fuerzas, salvada con dificultad, como muchos otros, gracias a la impartición de clases particulares. El brocense vivió, como tantos humanistas, una época difícil y peligrosa. De hecho, compareció 2 veces ante el Tribunal de la Inquisición. Murió Sánchez el 3 de diciembre de 1600 en Valladolid, en la casa de su hijo Lorenzo, sin que el segundo proceso abierto por la Inquisición concluyese, y no sin antes haber dictado a su hijo una bellísima protestación de fe
en la que aparece como un hombre piadoso y honrado. Como humanista cabal, el Brocense dio muestras a lo largo de su vida académica de ser un hombre versado en multitud de ciencias y saberes. Fruto de esa universalidad son sus variadas publicaciones, hasta 27, de índole filosófica, de temática retórica, de contenido astrológico y cosmográfico, composiciones poéticas propias de mediana calidad y traducciones de poetas latinos e italianos con comentarios y anotaciones, y sobre todo su famosa Minerva, auténtico testamento gramatical de Sánchez de las Brozas y una de las gramáticas teóricas y racionales más importantes dentro de la historia de la lingüística. Pero ¿qué aportaciones hizo el brocense a la historia del humanismo? ¿Por qué merece la pena ser recordado? Si tuviese que resumir de manera muy simple la aportación por la que ha de ocupar con todo merecimiento un lugar de privilegio en nuestros desvelos científicos, es la de haber demostrado en la teoría y en la práctica, en el terreno de las ideas y en el de los compromisos vitales, que era ser un auténtico filólogo, y hasta dónde le llevó esa autenticidad y actitud básicamente científica en los ámbitos de la enseñanza y en la elaboración de los tratados científicos. Además, y permítanme este excursus, se me antoja que esta afirmación o reflexión es hoy particularmente importante, inmersos como estamos ya desde hace tiempo en nuestra piel de toro, en discusiones y propuestas, reformas y más reformas sobre los ámbitos de la enseñanza universitaria y preuniversitaria, y en las que, como todo el mundo sabe, las humanidades y más en concreto la filología, esa disciplina que enseña las 3 operaciones básicas para todo ser humano, como son hablar, escribir y pensar, están sufriendo los ataques de quienes en aras de un pensamiento o ideología utilitarista han puesto su única esperanza en el desarrollo tecnológico y mecanicista, alejado de la formación humanística y de sus valores. Efectivamente, Sánchez de las Brozas fue ante todo un filólogo. Su profesión fue la filología, un saber hoy encuadrado en las facultades de Filosofía y Letras. Pero ¿qué es básicamente un filólogo? ¿Cuál es su campo de acción? ¿Qué lugar ocupa en el amplio espectro de las ciencias y de los saberes humanos? De manera general, y sin entrar en muchas sutilezas, el filólogo o la filología busca o pretende el acercamiento y comprensión de una realidad, civilización o cultura, pasada o presente, a través de lo hablado y escrito por los individuos pertenecientes a esa sociedad, es decir, por los textos conservados. El filólogo, por lo tanto, intenta comprender y explicar las coordenadas esenciales del vivir, sentir, pensar, actuar de un grupo de personas mediante la lectura y comprensión de los textos emanados de esa civilización concreta. Para el filólogo, la herramienta de trabajo y el objeto de su estudio es la palabra, oral o escrita. El filólogo, y más en concreto el gramático, por su dominio de la lengua, tiene, como decían los humanistas, la llave de acceso a las demás disciplinas. Piénsese por un momento lo trascendental que esto puede y pudo resultar, ya que el filólogo y gramático humanista, Erasmo de Róterdam aceptaba como título honroso el de gramático, al adentrarse en los textos no muestra un referenciado respeto a la tradición anterior, incluida la referida al texto sagrado de la Biblia Vulgata, a la que, según Reckers, Arias Montano consideraba un absurdo filológico. Más de un filólogo humanista sufrió cárcel y hasta muerte por ser filólogo. Traslademos esta reflexión al caso concreto del brocense y a la actitud que él mostró a la hora de abordar cualquier tema filológico, es decir, sacar a relucir o explicitar los entresijos del método utilizado en la enseñanza y el estudio de los textos. Dicho de otra manera, examinar en qué consiste esa renovación pedagógica propugnada y llevada a cabo por él. Uno de los pasajes en los que mejor se refleja esa actitud realmente rompedora e innovadora, no hay que olvidar que le tacharon de maestro de novedades, a favor de un método racional, lo constituye el prólogo que tiene a sus lecciones de crítica dialéctica. Y dice él:
cuando reflexiono en mi intimidad sobre las causas de la corrupción de las artes, mis muy benévolos discípulos, encuentro entre otras dos que son fundamentales. La primera tiene que ver con la opinión de cierto sofista que dice: es preciso que el estudiante aplicado sea crédulo. Con ello, en efecto, se impide que los jóvenes lleguen a ser mejores y más sabios que sus maestros. Y esto lo podría yo demostrar con los testimonios de hombres doctos y con argumentos emanados de la razón. Atribuyo sin duda a la voluntad divina el no haber estado nunca de acuerdo en nada con mis maestros durante los 3 años completos que se dedican a los estudios de filosofía. Me daba cuenta, dice él, de que ellos no solo ignoraban las lenguas griega y latina, sino que incluso las rehuían, discutiendo tonterías con tanto ardor sobre suposiciones, ampliaciones, restricciones, etc., que con su ruidosa e invencible locuacidad pretendían hacernos creer que una sola y misma mujer era a la vez prostituta y virgen, y que una cosa es vi al Papa y otra cosa diferente al Papa vi. La segunda causa, dice el Brocense, consiste en poner como pretexto un largo uso, en este caso, dice él, abuso, y que así lo enseñaron los antiguos. A nosotros, dice San Agustín, que obtenemos la victoria con la razón, no se nos puede echar en cara la costumbre, como si ésta pudiera prevalecer sobre la verdad. Al menos me queda el consuelo de que la poca gente que tiene sentido común, dice el Brocense, me incluye entre quienes intentan sacar al Cerbero de los infiernos. Y termina: vosotros, magníficos discípulos, la obra va dedicada a ellos, favoreced en la medida de vuestras fuerzas este intento y haced propia la implantación de la verdad. Y una vez asumida, defendedla y libradla de los mordiscos de los envidiosos, sin dar entre tanto vuestro asentimiento a nadie, ni siquiera a mí mismo, a no ser que los preceptos o normas enseñados os sean demostrados con razones y argumentos sólidos. El texto es suficientemente explícito y claro. La razón, el método racional por encima de la costumbre y del argumento de autoridades. El Brocense rechaza de principio toda doctrina impuesta por la autoridad y por la tradición, siempre que le parezca que no está sustentada en razones convincentes. Defiende, por tanto, un sistema educativo donde la razón prime sobre cualquier otro criterio pedagógico, y solicita no solo que los profesores se muestren racionalistas a la hora de explicar, apoyando sus tesis en razones y argumentos sólidos, sino que también los discípulos y alumnos se muestren críticos contra sus profesores si en sus clases actúan de otra manera. Seguramente no se puede encontrar mayor coherencia entre el método de enseñanza que defiende y el que él practica. El Brocense fue, como otros tantos humanistas, un hombre crítico y racional, rebelde ante cualquier imposición que considerara irracional, rebelde contra el conformismo y el adocenamiento, contra la comodidad de seguir la corriente y no buscarse complicaciones. Se complicó mucho la vida. Rebelde contra las normas intangibles y los caminos trillados. El Brocense, tanto en sus manuales como en la docencia directa, intentó siempre sustituir los viejos métodos establecidos desde hacía años por otros nuevos que creía más útiles y eficaces. Frente a los métodos largos, farragosos y llenos de reglas, excepciones y contraexcepciones, de anotaciones y de glosas, Francisco Sánchez defiende un método breve, racional y sencillo. Es la misma línea que venía siguiendo en el norte de Europa, que se venía siguiendo en el norte de Europa y cuyo principal seguidor, como bien saben, Erasmo de Róterdam, defensor a ultranza de la brevedad y de la claridad pedagógicas. Y con ser la vertiente filológica la más importante en nuestro personaje, no fue esta la única desarrollada por el de Brozas. Conectada con estas están sus aportaciones, por ejemplo, en el ámbito de la filosofía. Me refiero a la última de sus publicaciones, la traducción comentada del Enquiridión de Epicteto, libro con el que se introduce en España el neoestoicismo, corriente filosófica que como vanguardia europea en materia ética abanderaba Justo Lipsio y que luego cautivaría a la España del primer siglo del siglo XVII, sobre todo a Francisco de Quevedo, que debe gran parte de su producción filosófica neoestoica al maestro de Brozas.
El mismo año en que publicaba la traducción mencionada, e inmerso en su segundo proceso inquisitorial, muere Sánchez en Valladolid. Las envidias y odios que su erudición y sabiduría, pero también su arrogancia y rebeldía habían generado a lo largo de su vida, se comprobaron en el momento de su muerte. La Universidad de Salamanca se negó a tributarle los honores fúnebres que hacía a los catedráticos difuntos y a pagar a su viuda e hijos los sueldos correspondientes por todo el tiempo de su arresto. Se apagaba así, en principio, con más pena que gloria, la vida del extremeño Francisco Sánchez, quien, haciéndose llamar y firmando sus obras con el cognomen Broquensis, el de Brozas, para distinguirse de otro salmantino también llamado Francisco Sánchez el Clérigo, paseó y dio a conocer el topónimo de su patria chica por toda Europa. Y si murió, como he dicho, con más pena que gloria, pronto los años posteriores le encumbrarían en toda Europa como uno de los filólogos y gramáticos humanistas de mayor altura intelectual, ciertamente detectada y admirada por numerosos personajes de su época, como Cervantes, Lope de Vega o Quevedo, pero sobre todo justipreciada posteriormente cuando se iban diluyendo las envidias de sus rivales salmantinos y las intransigencias inquisitoriales. El brocense, en efecto, sobresalió por su ingenio en muchas de las parcelas del conocimiento. Supo exponerlas de manera sencilla y didáctica e imprimirles al mismo tiempo altas dosis de polémica y controversia, pero también y sobre todo de coherencia, pragmatismo, sistematización y racionalidad. Permítanme igualmente unas muy breves notas biográficas de casi todos conocidas de Benito Arias Montano. Su formación se inició primero en su casa de Fregenal de la Sierra con la ayuda de su padre y luego del sacerdote Diego Vázquez Matamoros. Y en 1541, con 14 años y recientemente fallecido su padre, se trasladó a Sevilla. En el 46, Montano se encuentra matriculado en la Universidad de Sevilla, donde estudia también durante 3 años artes o filosofía. En ese periodo entró en contacto con Pedro Mejía, Juan de Obando, Diego de Espinosa, etcétera, que ocuparán posteriormente cargos importantísimos en la política española. Y en el ámbito del humanismo y de las Sacrae Literae, con Juan de Quirós. Gracias a él creció en Montano el interés por la poesía, la música y la teología. En junio del 48 se trasladó a Alcalá de Henares para cursar estudios de teología en su universidad, ampliando además sus conocimientos en medicina, filosofía, lenguas clásicas y semíticas, etc. Y aquí trató, entre otros, a los maestros Cipriano de la Huerga, Ambrosio de Morales y Pedro Serrano. En el 59 sufre un corto arresto por parte de la Inquisición y en el 60 ingresa en la Orden de Santiago de los Caballeros y es ordenado sacerdote en el convento de San Marcos de León. Su fama de teólogo de prestigio hizo que en 1562 el obispo de Segovia, Martín Pérez de Ayala, lo llevase consigo a participar en el Concilio de Trento. De vuelta a España, Felipe II lo nombra capellán en el 66 y 2 años más tarde lo envía a Flandes encomendándole la edición de la Biblia políglota de Amberes, conocida como Biblia Regia, de cuya impresión se encargó Cristóbal Plantino, miembro de la familia Caritatis a las que atrajo al propio Arias Montano. Las innovaciones introducidas con respecto a la Biblia políglota complutense y más aún en relación con la Vulgata levantaron los recelos de la Inquisición y fue denunciada por León de Castro, si bien pudo ser finalmente editada en Amberes en 1572. Finalizado ese trabajo, instalado definitivamente en España, se dedicó igualmente por encargo del rey a organizar con un grupo de monjes, entre los que sobresalía José de Sigüenza, la biblioteca del monasterio del Escorial. Amigo del gran poeta Francisco de Aldana, que le dirigió su famosa epístola a Arias Montano, escribió Montano 9 tomos de antigüedades judías, el Dictatum Christianum, los 4 libros de retóricas, los Humanae Salutis Monumenta, colección de odas latinas dedicadas a motivos bíblicos, que están bellamente ilustrada, el Liber Generationis Adam, que fue objeto de censura inquisitorial, los Hymni et Saecula
y la natura es historia. En 1584 se retiró a Sevilla, renunciando a todos los cargos que poseía en la corte y a otras dignidades que le ofrecía. Y allí murió en el 98 sin perder el contacto nunca con los lugares de su infancia y juventud, especialmente con la peña de Alájar en Huelva, a la que él llama su queridísima roca, que se convirtió en ocasiones en el retiro espiritual y material de nuestro humanista. En efecto, Benito Arias Montano fue, igual que el brocense, un humanista del Renacimiento, universal en conocimientos y actitudes, profundo conocedor de la cultura clásica griega y latina, y cuyo aprendizaje de estas, en su opinión, era necesario como llave y puerta de acceso al conocimiento de las demás ciencias y saberes. Al igual que otros grandes humanistas, partió de la erudición textual y filológica para la elaboración de sus obras, entre los que no hay que olvidar su rica correspondencia epistolar. Y si en algún ámbito se deja sentir más esa impronta, es precisamente en el de la hermenéutica y la exégesis bíblica. Arias Montano fue ante todo un exégeta, un estudioso de las Sagradas Escrituras, como venero original y límpido, en palabras de Erasmo, del que han de beber todos los manantiales humanos. Y como no puedo detenerme en todas y cada una de las parcelas a las que aplicó su extraordinario ingenio, me voy a fijar, no olvido que este ciclo de conferencias se titula Humanismo renacentista, Extremadura y América, en un tema que tiene que ver con lo poco, en opinión de algunos, que Montano dejó escrito sobre el descubrimiento de América, y en el que a la vez se deja sentir, jugándole creo que una mala pasada, su impronta de biblista o exégeta sobre otras consideraciones. El descubrimiento del nuevo continente había producido sin duda un choque en la cosmovisión cristiana del momento. Arias Montano, como gran intelectual español de su tiempo, no pudo permanecer ajeno a ese fenómeno. Y ello por varias razones, unas más prosaicas y simples y otras de índole más profunda y religiosa. Arias Montano pasó parte de su vida en Sevilla, lo que sin duda le abrió los ojos al mundo transoceánico, en aquel ir y venir del puerto hispalense, donde se hablaba de riquezas, de esperanzas, de fantasías, de milagros y de todas aquellas cosas a las que no pudieron ser ajenos ni los ojos ni los oídos del de Fregenal. Todo ello, sin duda, despertó y alimentó su curiosidad por el Nuevo Mundo y se dejó seducir por muchas de sus maravillas. Sin embargo, no fue mucho lo que nos dejó escrito sobre esa temática, que sin duda debió de ser objeto frecuente en sus conversaciones con amigos e intelectuales, vistas las vinculaciones que mantenía con lo americano a través de los viejos amigos y de los políticos del momento. Pero él, de manera muy especial, era biblista, lector de la Biblia, y ello condicionó en buena medida su imagen del nuevo orbe. Para Montano la Biblia lo era todo. En ella se recogían, sin lugar a dudas, el pasado y el devenir de la humanidad. Nada en la vida del hombre podía quedar al margen de los designios divinos, nada fuera de los límites del libro sagrado de los cristianos, ni siquiera las desconocidas Indias. Hubo pues en él una necesidad de vincular aquellas tierras al proceso de salvación, lo que de alguna manera condicionó su visión de las cosas y, al contrario de lo que sucedió con otros aspectos de sus escritos, promocionó unas fantasías que no eran las que caracterizaban a este extremeño en su obra restante. Del proyecto de incardinar América en el proceso bíblico no se escapó el hombre americano. Para Montano, como para otros autores, había que explicar el origen de aquella humanidad que había sido desconocida para las gentes del viejo mundo hasta el 92. De lo que no cabía duda era que Adán era el padre común de todos los hombres y todos habían sido formados a partir de un solo creador. El libro del Génesis en ese sentido no se podía poner en duda, pero, como dice Montano, una nueva catástrofe sacudió a la humanidad, el diluvio universal. Y al diluvio sobrevivieron Noé y su descendencia, Sem, Cam y Jafet, que fueron los llamados a poblar la tierra, dando lugar a grandes grupos humanos separados por amplias regiones, pero a pesar de ello unidos por una sola comunidad y una misma naturaleza. Será precisamente por esa unidad por la que todos los humanos deben estar
con un mismo ánimo, dice él, y formar un solo cuerpo, aunque la consecución de estos es más fácil para quienes han sido regenerados por Cristo. Esta unión se conseguiría llevando el Evangelio a las naciones extranjeras y distantes, ya que el mensaje de salvación debería llegar hasta los pueblos más remotos del hombre. En realidad, era lo que se estaba haciendo a través del proceso de cristianización hecho por los españoles en el Nuevo Mundo. Con ello también se ve en Montano la idea de España como nación elegida por Cristo para propagar su Evangelio, justificada incluso en las migraciones de judíos hacia la península tras las 2 destrucciones del templo en tiempos de Nabucodonosor y de Tito, ya que el fin último de estas era propagar el Evangelio en el Nuevo Mundo. Donde hace Arias Montano una mención más expresa del hombre americano es en el comentario al profeta Isaías. En él las alusiones son muy concretas en lo que se refiere al origen bíblico del habitante del Nuevo Mundo. Dice él: la evolución se debe plantear de esta manera. Noé engendró a Sem, este tuvo como hijo a Arfaxad, que engendró a Sale, que engendró a Eber, que engendraría a Yectán, del que provendría el nombre de Yucatán. Precisamente los hijos de Yectar, Ofir y Jobab serían los primeros pobladores de América. El primero llegaría a ocupar hasta Perú y el segundo Brasil. Con esta disquisición eminentemente filológica, el hombre americano quedaba vinculado al origen común de todos los seres humanos y se convertía así en objeto del programa de salvación del Dios de judíos y cristianos. El problema del origen del hombre americano y su incardinación hizo que Arias Montano no dejase a un lado los problemas de la conquista, haciendo especial hincapié en ello en los prólogos a los comentarios a los 12 profetas. El planteamiento tiene que ver con el siguiente, dice él: todos somos productos de un creador, hijos de un mismo padre, por lo cual nadie debe despreciar a su semejante. Pero el mandato bíblico, según el extremeño, se ve desbordado por los intereses egoístas de los hombres, en concreto en este caso, dice él, de los españoles. Lo que en las Indias se estaba desarrollando era el afán de codicia y la rapiña, que en realidad es lo que mueve a la dilatación del imperio por la fuerza y la ambición. Riqueza y poder eran así los únicos objetivos. A causa de ello, hacen la guerra a aquellas naciones lejanas que nunca causaron ningún mal a sus conquistadores, que por el contrario daban suficientemente pruebas de una crueldad extrema. En síntesis, para Montano, el hombre americano estaba llamado, como todos los demás del universo, a participar en el proceso de la salvación de Cristo, y por tanto no era desconocido en la Biblia ni ajeno a los proyectos divinos. Como tal pueblo, y al contrario de lo que sucedía con otros, nunca habían causado daño a los cristianos. Eran parte de los descendientes de Sem, del pueblo elegido, que por los avatares sucedidos tras la confusión de la Torre de Babel habían sido inducidos a la idolatría de la que iban a ser liberados por los españoles. Pero eso no hizo olvidar a Montano los abusos que se cometían y clamó a su modo por el buen trato que merecía aquella gente inocente, aunque sin dejarse seducir por las teorías lascasianas u otras de las que propiciaron algunos teóricos de la Escuela de Salamanca. Montano teoriza abiertamente en alguna de sus obras sobre las Indias y arrastra el problema principalmente a las cuestiones bíblicas. Su visión, por tanto, del Nuevo Mundo y de los nuevos habitantes es la de un biblista o un exégeta, un lector y estudioso de la Biblia. Damos un salto de un par de siglos. En 1737 publicó Ignacio Luzán su Poética. Prácticamente todo el siglo XVIII fue de la opinión de que ese crítico zaragozano fue el reformador por antonomasia de las letras. Aparecen en torno a esa obra y a su autor términos como restablecimiento, renacer, regeneración, que con claras connotaciones igual vienen a ser en la práctica sinónimos de nuevo clasicismo, neoclásico o neohumanismo. Junto a Ignacio Luzán aparece otro abanderado como el padre Sarmiento, Gregorio Mañán. El renacer de lo clásico grecolatino se produce en este caso también de la mano de la restauración de lo clásico hispano y no es comprensible en su integridad sin la referencia al siglo de oro español. Imitación y modelo
conceptos pues fundamentales desde la antigüedad clásica, conceptos igualmente esenciales para quienes están comprometidos con el movimiento de regenerar y restaurar las buenas letras en el siglo XVIII. Imitar a un clásico es renovarlo, y renovar lo clásico no es otra cosa sino ser neoclásico. En todos los diccionarios, la posición del neoclasicismo respecto del clasicismo está descrita con voces como restauración, renacimiento, retorno, renovación. Y en el verbo imitar está implícita la idea del retorno. La obra mencionada de Luzán nos proporciona algunas claves más interpretativas de este movimiento de neoclasicismo, neohumanismo del XVIII. Él acepta y reproduce en su obra la finalidad clásica del aprovechar deleitando, es decir, del dulce, utile et dulce, útil y dulce. Es él quien transmite el palpitar europeo de la nueva axiología ilustrada, el siglo de las luces o ilustración, que supone importantísimos cambios como la sustitución del pesimismo barroco por el optimismo ilustrado de la razón, la nueva valoración de los conocimientos científicos, la renovación de las aspiraciones del humanismo renacentista, sacudiéndose el yugo insoportable de sumisión a las dogmáticas especulaciones filosóficas y teológicas, la libertad de criterio en modas, costumbres y relaciones sociales. Es, al fin de cuentas, el movimiento ilustrado. Qué cerca estamos, por tanto, del humanismo renacentista. Toda Europa es la que participa en mayor o menor medida, en la construcción del nuevo sistema de ideas. Y es cierto que hay una evidente disparidad dentro del propio movimiento de regeneración o restauración. Cada país constituye un mundo aparte. Solo hay que pensar en los protestantes del norte y los católicos del sur. Diferentes mentes e intereses se dan cita en él, tanto clérigos conventuales y desenfadados abates como íntegros puritanos, científicos de todas las ramas del saber, cultos profesores y eruditos autodidactas, cualificados masones, políticos y burgueses. Y a pesar de todas esas diferencias, encontraremos siempre los mismos temas objeto de la crítica, muchas veces apasionada: moral, felicidad, libertad, tolerancia, razón, igualdad, sociabilidad, civilización, educación, ciencia, naturaleza, derechos, etc. Su horizonte vital ya no está sometido a la autoridad impuesta, sino una vez más al uso de la razón. Qué cerca de nuevo estamos de los presupuestos de los humanistas del XVI. Y en el caso concreto de España, esa ilustración actuó más bien como caja de resonancia del movimiento, con notables carencias y deformaciones, aunque se tenía verdadera conciencia de vivir en un siglo peculiar, el siglo del buen gusto científico ilustrado. Y es cierto que en nuestro país hubo miedo o recelo a traspasar los límites del dogma católico y del tradicional régimen político. Lo que se aceptó de fuera se hizo con excesivas precauciones doctrinales. Gregorio Mañans, por ponerles un ejemplo, quiso saber muy poco de la nueva filosofía, pero volvió los ojos al humanismo erasmiano, empapado de la cultura filológica que echaba de menos en sus contemporáneos. Y es el propio Mañans quien utiliza una expresión también muy del gusto de los humanistas del Renacimiento, la república literaria o de las letras. Pues bien, buenos o malos, cultos o vulgares, los escritores españoles de gran parte del 700 forman ya un mundo aparte, una especie de casta social de extrema sensibilidad, con envidias y rencillas, amistades y enemistades. Polemizan entre sí, tienen sus lugares preferidos de reunión, se disputan los favores de las damas, los elogios de la prensa, la protección de los mecenas. Casta o familia singular en la que también se integran los impresores y los libreros, funcionarios indispensables en esta república de las letras. Si nos fijamos solamente en la cantidad de obras impresas a nombre de clérigos, no hay duda de que el estamento eclesiástico se alza con la victoria en el cómputo de hombre de letras, ya que a ellos corresponde más de la mitad de los libros publicados en España en el siglo XVIII. Y precisamente uno de estos clérigos, como prototipo de ese neohumanismo, voy a hablarles a continuación. Podría hacerlo de otros extremeños también enmarcados en este mismo movimiento neohumanista: Francisco Patricio de Berguizar, Diego Suárez de Figueroa, Juan Meléndez Valdés, Gregorio de Salas, etc. Lo hago sobre el jesuita Faustino de Arévalo, nacido en Campanario en 1747.
Ingresó en la Compañía de Jesús en el 61. Estudió Humanidades en el noviciado de Villagarcía de Campos, bajo la dirección de Francisco Javier Idiáquez, y Filosofía en el Escolasticado de Medina del Campo. La expulsión de los jesuitas lo llevó a Italia en el 67, donde se entregó al estudio de los clásicos latinos y sobre todo de los latinos cristianos. Bolonia y Roma fueron sus lugares de asiento más permanente. A los jesuitas expulsados y residentes en Italia les quedaban muy pocas posibilidades de abrirse camino. Podían ser preceptores de algún marquesino, bibliotecarios de alguna institución principesca, profesores de universidad o dedicarse a la investigación histórica y filológica, cosa que hizo el padre Arévalo con ahínco y dedicación. Se pasaba horas y horas en los archivos y bibliotecas y sus apuntes y manuscritos resultan incontables y sobre los más variados asuntos. Dice un grafólogo que su letra está atravesada por la prisa, como si siempre estuviera azuzado por el miedo de no tener tiempo suficiente. Esta apretada dedicación al estudio no le impidió mantenerse en contacto con los círculos culturales de Roma y relacionarse con personajes influyentes como los miembros de la familia lorenzana, sobre todo de Francisco Antonio, obispo de México, arzobispo de Toledo, inquisidor general y cardenal, y que fue el gran mecenas de nuestro personaje. Arévalo fue censor de la Academia de la Religión Católica, teólogo de la Penitenciaría, himnógrafo pontificio, título este último que le confirió Pío VII. Y restablecida la compañía y pese a los esfuerzos por retenerlo en Roma, volvió a España en 1815, siendo rector y maestro de novicios en el Colegio de Loyola. Dejado el cargo, vivió 3 años en Extremadura y después se retiró al Colegio Imperial de Madrid, donde murió en 1824 a los 77 años. Su primera obra fue La Himnodia Hispánica, colección de himnos, una edición con estudioso comentario de más de un centenar de himnos siguiendo las festividades eclesiásticas. Le precede a esta edición una erudita disertación de 224 páginas sobre el origen y evolución de dichos himnos. Esta sensibilidad lo hace especialmente apto para sintonizar con los poetas latinos cristianos, editando a cuatro de ellos, Prudencio, Draconcio, Juvenco y Sedulio. Todas ediciones que, a pesar de que sufrieron largos y azarosos periodos de gestación, llevan unos larguísimos y muy eruditos prolegómenos en los que se tratan de forma exhaustiva la biografía y la producción del autor, los problemas principales relacionados con la obra, los manuscritos, las ediciones, el estilo, la calidad, etc. Sin embargo, a pesar de los valiosísimos méritos de estas ediciones, su mayor gloria filológica descansa sin duda en su magnífica edición de San Isidoro de Sevilla, con más de 4.000 páginas en total, edición que tuvo el honor de pasar a la Patrología Latina de Miñe. Solo los prolegómenos de esta obra abarcan los 2 primeros volúmenes con más de 1.300 páginas y constituyen una portentosa muestra de erudición histórica y filológica. Huelga decir que todos esos prolegómenos están escritos en latín, en un latín impecablemente clásico. Especialmente cuidados el latín de su Laudatio Funebris en la muerte de su amigo y protector Lorenzana. Además de las obras de Isidoro, tenía en mente estudiar la Biblia gótica, el oficio isidoriano y los antiguos cánones de Hispania que se encuentran en Toledo. En la carta prólogo del tomo 2 de su edición isidoriana dirigida al cardenal Lorenzana, le dice que tiene la intención de estudiar las Biblias góticas que se encuentran religiosamente guardadas en la iglesia de Toledo. En los prolegómenos a las obras de Isidoro, en el capítulo 91 del 2º tomo, realiza Arévalo un interesantísimo trabajo sobre la colección hispana de cánones, utilizando en el mismo con un rigor y precisión extremos los métodos más apropiados para el comentario, exponiendo los textos de estudiosos anteriores, de esa manera se recuperan, criticándolos y anotándolos. Y para los que hemos tenido la suerte de editar algunas de las obras de Isidoro de Sevilla y hemos manejado la edición comentada y anotada del padre Arévalo, no nos coge nada de sorpresa las alabanzas que le dedicaron sus contemporáneos.
Por ejemplo, el prefecto de la Biblioteca Vaticana, cuando aprueba su edición del poeta Sedulio, dice: el doctísimo Arévalo asumió corregir y publicar también a Celio Sedulio, después de haberlo hecho con Prudencio, Draconcio y Juvenco. Y según su costumbre, lo lleva a cabo tan ingeniosa, delicada y eruditamente que, aunque muchos otros ilustres conocedores de la doctrina de este personaje, sobre todo en esta época de humanidades renacidas, se han ocupado en su estudio, aún ha tenido Arévalo que restablecer y explicar muchos pasajes corruptos, oscuros y malentendidos. En resumen, los comentarios del padre Arévalo son eminentemente filológicos, queriendo con ello decir que van encaminados a la más cabal y certera comprensión del texto, considerado éste tanto en su materialidad, lo que entra en el ámbito de la crítica textual, como en su vertiente lingüística y literaria. Por eso sus comentarios resultan ser de la más variada índole, abarcando tanto fenómenos derivados del cotejo de manuscritos, los que pudo leer en la Biblioteca Vaticana y ediciones anteriores, que en algunas ocasiones acepta y en otras critica, aunque se trate de los mismísimos Erasmo de Róterdam o Antonio de Nebrija, como hechos que tienen que ver con la composición y las fuentes de un texto determinado. Sus comentarios, por otra parte, están plagados de citas de fuentes, recurrencias y ecos clásicos, bíblicos y patrísticos, y no se sustraen, como es lógico en un personaje de su tiempo y condición, a plantear y discernir cuestiones que tienen que ver con la filosofía o con la historia. Entra igualmente en la determinación del verdadero significado de términos o sintagmas concretos. El valor de sus propuestas, en lo que a conjeturas o enmiendas se refiere, se ve hoy en día refrendado porque han sido recogidas por los modernos editores de las obras de estos poetas y de Isidoro de Sevilla. Su labor, realizada con una clarísima conciencia del rigor exigido en los estudios filológicos, se vio facilitada por lo que a otros sin duda hubiera hundido moralmente: el exilio forzoso. Esta penosa situación, por tener que traspasar las fronteras de su patria, le llevó al lugar donde los códices manuscritos y los libros impresos abundaban como en lugar alguno, en Roma. Y desde allí devolvió a España y a sus gobernantes. Los trabajos de Arévalo tienen en la mayoría de los casos como finalidad el rescate de personajes y de obras hispanas y su defensa frente a los detractores italianos y franceses. Devolvió a España, digo, algo muy diferente de lo que unos años antes le habían proporcionado los vientos intolerantes de una patria acostumbrada a expulsar una y otra vez judíos, moriscos, jesuitas o liberales, aparte de su propia sangre. La ingente y variada obra de Faustino de Arévalo ha hecho que nuestro recordado Antonio Holgado, gran especialista de los humanistas extremeños, llegase a decir que si Arévalo hubiera vivido un siglo y medio o dos antes, sería probablemente tan famoso e importante como Arias Montano o el Brocense. En este año se celebra el segundo centenario de su muerte, que bien merece una justa y debida rememoración de su persona y de su obra. Y muchas gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias, César, por tu pintura de humanistas extremeños, aunque digas que no se puede afirmar categóricamente que ha habido humanistas que estaban asociados a la región extremeña, sino que son humanistas que vivieron y salieron y no. Y vamos a dar paso ahora al coloquio en la medida de lo posible, de manera que si queréis intervenir o queréis hacer alguna pregunta o comentario o algo. Buenas
surgía a todos los que estudiábamos estos personajes, porque no solo hemos estudiado el Brocense y Arias Montano, han sido mucho más, Diego López, etcétera, a que siempre le mandásemos fotocopia de todo lo que hacíamos, y por eso ahí se encuentra pues prácticamente todo lo que hemos hecho y lo que se ha hecho fuera de nuestra región sobre estos personajes. Allí se encuentra muchísimo, muchísimo. Y en nuestra biblioteca universitaria, sobre todo la de Cáceres, pues también se encuentra mucho sobre lo que se ha hecho, sobre estos personajes. Yo lo quería decir a Paco que lo que no se habla es de un movimiento humanista configurado como tal, porque sí que se puede hablar de un humanismo español, ¿verdad? Que el profesor Luis Gil tiene un libro sobre el humanismo español, dando algunas nociones de que de alguna manera unían ciertas peculiaridades a todos los humanistas. Yo lo quiero decir que aquí en Extremadura no, en Extremadura hay humanistas, pero no forman un grupo cohesionado, ¿verdad?, que tengan unas diferenciaciones con respecto a otros. Además, como he dicho también, y es curioso porque a pesar de que los humanistas se decían hijos de la República Universal, sin embargo, casi todos siempre hacen referencias a sus sitios de origen. Por ejemplo, Francisco Sánchez de las Borzas, el brocense. Por ejemplo, Erasmo de Róterdam. Luis Vives, el valenciano, se le titula. Es decir, todos intentan, a pesar de esa visión cosmopolita y universalista de sus saberes, decir, oye, que yo soy de aquí, ¿no? Soy de aquí también. Lo cual es un dato también importante a tener en cuenta, porque, entre otras cosas, y aquí hay compañeros de los que iniciamos en aquellos años, 70 y tantos, 80, todos estos estudios, ¿verdad?, que se nos tachaba un poco a nivel nacional de regionalistas. Hay que ver estos de Cáceres que solo saben estudiar personajes de su región. Hombre, es que quien estudie en Holanda, en los Países Bajos, a Erasmo de Róterdam, no creo que se le diga nunca que es un regionalista, que es un intelectual regionalista, sino que estudia personajes de importancia. Hoy en día, gracias a Dios, hoy en día estos estudios están a nivel mundial y son tan justipreciados como cualquier otros estudios de filología griega y latina. ¿Verdad, Santos? Bueno. No lo he oído con otra el nombre de Torres Navarro. ¿Qué relación puede tener Torres Navarro con...? Sí, también es otro personaje, ¿no?, de los neohumanistas también. Es que hay muchos, efectivamente, ¿no? Hay muchos que tampoco forman, como digo, un grupo, pero que sí que beben de ese vivero que se produce en el siglo XVIII, ¿verdad?, de una regeneración del pensamiento clásico, humanista, renacentista, de vuelta al uso de la razón, de rechazo de los presupuestos teológicos y filosóficos tradicionales, ¿verdad?, de una nueva perspectiva. Al fin y al cabo, todos en una parcela o en otra parcela, porque unos son estrictamente literatos, otros son filósofos, otros tienen, otras peculiaridades y otros campos de estudio y de acción, pero todos al fin y al cabo beben de lo mismo. ¿Pero qué significación tiene relacionado con los personajes? Yo no lo he estudiado preferentemente, no le puedo decir exactamente, pero son todos estos personajes, ¿verdad?, como los que he dicho anteriormente, pues como Gregorio de Sala, como el Suárez de Figueroa, incluso iba a hablar de Diego Suárez de Figueroa, que era de Badajoz, ¿no? Iba a hablar también, pero ya en la primera propuesta que hice iba a hablar de él, porque curiosamente Diego Suárez de Figueroa, aparte de su historia de Badajoz que tiene, que saben ustedes, tiene libros de moral, etcétera, pero tiene unos libros de emblemática, que según mi opinión es el último libro de emblemática que se hace a nivel europeo, y lo hace precisamente Diego Suárez. Y como saben, la emblemática, que fue una actividad literaria importantísima del siglo XVI, los famosos emblemas de Archado, donde se unía la imagen con la letra, y que fue muy utilizada pedagógicamente por los jesuitas y por todas las demás órdenes para enseñar a los niños, porque a la vez que se le ponía una imagen,
¿verdad?, se le ponía una letra, ¿verdad?, se le hacía un epigrama, pues Diego Suárez de Figueroa es el último que hace una emblemática, y es curiosísimo porque yo no he visto luego posteriormente a él ningún tratado de emblemática. Iba a hablar de él, pero claro, es que no podía. Prefería hacerlo del padre Faustino Arévalo, ¿verdad?, por lo que este año se celebra su centenario, y ya estoy moviendo un poco a la Unión de Bibliófilos y sobre todo a la gente de Campanario para ver si hacemos algo por el jesuita, que es muy importante el jesuita este, ¿vale? Quiero que nos hable un poco del lenguaje de los universitarios actuales, de los estudiantes actuales. No sé si está bien la pregunta, creo que sí. Bueno, los que hemos estado a pie del cañón, ¿verdad?, durante tanto tiempo. Pues yo, en fin, desde que terminé la carrera en el año 75 en Salamanca, hemos tenido que tratar con estudiantes, y lo que observa uno es la progresiva degeneración del lenguaje en estos estudiantes, porque no comprenden los textos. No comprenden los textos, no comprenden lo que leen normalmente. Y ese es el fallo principal que hay en el asunto este. Y uno se encuentra, aparte de la erudición que pueden tener o no tener, porque yo doy clase también en los mayores, en la Universidad de los Mayores, les explico mitología clásica y mitología judeocristiana, y les digo que, bueno, ellos todavía saben quién es Moisés y quién es Adán y Eva, pero los estudiantes no saben quién es Moisés, ni quién es Moisés, ni todos los personajes de la Biblia, y de historia muy poco, solo la historia novelada esta que sale de Roma o de Grecia. Pero luego, en cuanto al lenguaje, escriben muy mal, tienen un léxico muy elemental, y sobre todo, desde mi punto de vista, no entienden lo que leen. Y esto es importantísimo, pero, como he dicho, y ya lo decía Albrocense y todos los demás, el lenguaje, la filología, es lo que da acceso a las elementales funciones del ser humano, que son leer, hablar, escribir, pensar. Y eso se aprendía antes, ¿verdad?, con la gramática, la retórica y la dialéctica, que eran las tres grandes del trivium, ¿no?, las tres grandes asignaturas del trivium. Y eso, la verdad es que hoy en día, desgraciadamente no quiero tampoco echar mucho, en fin, porque nos desanimamos muchas veces, mucho más. Y sobre todo ya cuando nos hemos retirado ya de la docencia, y claro, pues te apesadumbra mucho el hecho de que de aquellos tiempos, desde hace 40 años a un tiempo para acá, esto ha sufrido un deterioro grandísimo. Pero bueno. Y en cuanto a las pregunta, y sin ánimo de que esto termine por esto, con esta pesadumbre que nos invade cuando hablamos de esto, ¿es un problema nuestro de España? ¿Es un problema más genérico? ¿Los contactos que tienes con otros sitios que llevan a pensar que esto realmente estamos perdiendo la capacidad de la retórica a nivel mundial? Sí. Yo creo que es a nivel general. Es a nivel general. Y aunque existen, hoy en día, por ejemplo, que has mentado la retórica, existen numerosísimos grupos, ¿verdad?, que estudian la retórica. ¿Por qué? Porque es que la retórica, nil novum sub sole, nada hay nuevo bajo el sol. Tú estudias la retórica de la época greco-latina y te sirve para argumentar, te sirve para hacer un discurso, te sirve para mucho más, para hablar bien. ¿Entiendes? Y aunque haya grupos de estos muy concretos, en Estados Unidos muchos de retórica, etcétera, pero lo unen poco con la retórica clásica y son más libros de, como por así decirlo, manual para hablar bien en público, manual para tal, manuales para, ¿verdad?, que no tienen la suficiente propiedad y sobre todo profundidad
que te pueden dar los estudios clásicos en cuanto a esto, ¿no? En una facultad de Derecho que no haya, lo hubo en tiempo, una asignatura de retórica, cuando la mayor parte de ellos se van a dedicar a la abogacía, y la abogacía es el uso de la palabra, el convencimiento. No digo que se van a dedicar a la política, porque desgraciadamente la política no tiene nada que ver con la política de otros tiempos, donde sí la retórica servía para argumentar y para convencer. Hoy en día quien va al Parlamento va con el voto determinado y por mucho que el otro le diga A o B, no le convence, porque si no le van a expulsar de su partido o va a tener que pagar una multa. ¿Entendido? Entonces, claro, son muchos aspectos, ¿verdad?, que se van conjugando y que de una manera y de otra, pues el uso de la palabra, ¿verdad?, tanto escrita como hablada, pues están en una degeneración, porque en un sitio ya no vale para nada, en el Parlamento. Pues en el Parlamento analiza uno desde un punto de vista retórico los discursos y se echa las manos a la cabeza. No existe. Y cuando existe un parlamentario, ¿verdad?, que medianamente hila los discursos, pues este tío qué bueno es, ¿no?, solo por haber hilado y cuando va uno a la docencia y ve a los alumnos que no comprenden y tal, y de un aspecto y de otro, y de un sitio y de otro, pues uno va adquiriendo la conciencia de que, bueno, en cuanto al uso de la palabra, existe una degeneración continua en el uso propio de la palabra. Nosotros cuando hablamos ya, tampoco hablamos, ¿verdad?, nos da igual echar un adjetivo que otro, cuando realmente, antes había que utilizar el adjetivo propio para delimitar o para calificar una situación o un personaje. Ahora, ¿vale? Pero bueno, esto no es... Sí. Me quería preguntar si ve usted algún aspecto positivo de la inteligencia artificial para el lenguaje, en el sentido de que pueda mejorar un acto con la creatividad, porque lo que sí está demostrado es que el nivel de sofisticación y de plagio es casi infinito, ¿no? Pero haciendo un poco abogado del diablo, al revés, puede aportar algo verdaderamente positivo al lenguaje y en un sentido más universal. Y a propósito, otra pregunta de reflexión es, ¿habría posibilidad de generar un segundo esperanto? Porque el esperanto, aunque era una ideología maravillosa, pues tenía fallos como que no tenía signos orientales, chinos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues algo que sea capaz, un sucesor del esperanto, de unir pues, a nivel universal, que no sea el imperial inglés o el latín de turno, porque ahora el imperial inglés está en todos sitios, vamos. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de generar? Yo, de las dos preguntas que usted me hace, lo primero, no me siento capacitado, porque yo de inteligencia artificial es lo que leo en los periódicos y nada más. Lo que sí veo es que, claro, el hecho de que se den tantos utensilios, ¿verdad?, a la gente, y sobre todo yo hablo del aspecto nuestro, docente, ¿verdad?, pues hace que peligre la creatividad del propio alumno, ¿verdad?, porque ya tiene acceso a que no solo te copie, ¿verdad?, dentro del Internet un trabajo fin de carrera o un de grado de lo que sea, ¿no?, como vemos ahora, sino que incluso, ¿verdad?, te elabore ya una pieza literaria o una pieza tal. O sea, no veo... Otros serán los que tendrían que hablar de lo bueno que fuese eso. Cualquier adelanto siempre es bueno, siempre se coge la parte más positiva, ¿no? En cuanto a lo segundo, ya hubo estos intentos de que el esperanto se considerase como una lengua universal, etcétera. Pero ahí hay un factor que creo que lo entenderá perfectamente, y es que la lengua identifica a un territorio, identifica a una civilización, identifica a un pueblo, identifica a una cultura. Y si se da cuenta, ahora los movimientos no van precisamente en la dirección de una unificación, sino precisamente de un ahondamiento en que las lenguas que son patrimonio de un pueblo, incluso de un pueblo concreto, pues se reafirmen, se consoliden, se mantengan, no se pierdan, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que es lo que ha hecho, ¿verdad?, que el esperanto pues no sea
lengua universal. La lengua universal hoy en día es el inglés, ¿verdad? Sobre todo y el español, pues en muchos aspectos, ¿no? Pero claro, yo le veo que no tiene eso futuro de ningún tipo, ¿no? Precisamente por esa unión que existe en el interior del individuo, en el interior de los pueblos, de que la lengua es un aspecto importantísimo dentro de su propia configuración y no la quieren perder. No la quieren perder, ¿verdad? Pero bueno. De todo, muchas gracias, don César, por porque es un gusto volver a verle después de tantos años, apuntamos cosas. Yo quería, volviendo a la conferencia, una aclaración quizás sobre algo que me ha sorprendido, sobre Arias Montano. Arias Montano es un exégeta, es decir, alguien que va a interpretar los textos buscando su significado objetivo, la intención original con la que es escrito, yendo de interpretaciones personales. Sin embargo, a mí se me antoja casi un milagro, pues eso, del tipo de la separación de las aguas, que el autor del Génesis, allá por los años 500 a.C. o antes, se le antojara acordarse del Yucatán. Es que se me antoja absolutamente, o sea, ahí creo, da la sensación, al menos a mí, y esa es la que ahí no está actuando como un exégeta, sino todo lo contrario, está trasladando una buena intención, eso es una interpretación piadosa que va a ser beneficiosa para esta gente, a un texto que es robado, creo yo. No sé, bueno, esa es mi Sí, eso es lo que digo. Por eso ahí yo creo que le jugó una mala pasada a Benito Arias Montano sus conocimientos y su fantasía en ese sentido, porque él, claro, si uno coge la Biblia y coge la Biblia y ve los nombres propios que existen, claro, una cantidad de nombres propios, etcétera, con una pronunciación endiablada, etcétera, y él cuando ve que hay alguna denominación en el nuevo continente que se parece a algo y tal, pues intenta unirla. ¿Por qué? Porque tiene la idea de que en la Biblia está todo, y que en la Biblia está todo, y como está todo, ¿verdad?, aquellos pueblos que están allí y sus denominaciones no podían quedar ajenas a el contenido de la Biblia. Y que ya el autor inspirado, pues al ponerle esos nombres y esas cosas, pues ya de alguna manera se hace una referencia también al otro. Es decir, ahí Arias Montano, como dice Juan Gil, peca de fantasioso, ¿entiende? Peca de fantasioso. Él que era un buen filólogo. Hoy en día, donde la filología está tan avanzada, sobre todo en las denominaciones y en los nombres, etcétera, etcétera, con los estudios que hay sobre las culturas mayas, azteca, todo esto, pues entonces ya es imposible, ¿verdad?, llegar a las conclusiones que él llegaba, pero claro, él se encuentra con denominaciones allí que son muy parecidas a las que aparecen en la Biblia, y como en la Biblia está todo, aquí está todo. Y cuando se produjo el diluvio, se produjo la separación de los 3 hermanos de Noé, ellos se fueron uno para una parte, otro para otra y tal. ¿Entendido? Pero ahí Arias Montano peca realmente de fantasioso en cuanto a la interpretación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿algo más? Venga. Muchas gracias, César, por tu voluntad y tu gentil disposición. Esto es un ladrillo que te vamos a regalar para que tengas un recuerdo del Ateneo. Vale, sí, muchas gracias. Muchas gracias por este. Lo pondremos allí. Muchas gracias, Paco.